A veces, no todo está bien y está bien reconocerlo. Este es un espacio donde las historias se vuelven compañía, donde la tristeza, la ansiedad, el duelo o el miedo dejan de ser silencios y se transforman en voces. Aquí no hay juicios, solo experiencias que nos recuerdan que sentir no nos hace débiles, nos hace humanos. Porque hablarlo también es sanar, y escuchar puede ser el primer paso para no sentirnos solos. Bienvenidos a No todo está bien y está bien. Bienvenidos una vez más a No todo está bien, un espacio donde las historias que muchas veces se callan encuentran un lugar para ser escuchadas. Hola, yo soy Ingrid Morales y me da mucho gusto acompañarlos en este episodio de la segunda temporada. Una temporada que sin duda ha significado un reto distinto. Porque crecer este proyecto también ha significado tanto escuchar más, entender más y ser aún más responsables con cada historia que compartimos. Si esta es la primera vez que estás aquí, te invitamos a escuchar los episodios anteriores, tanto de esta temporada como de la primera. El episodio de hoy aborda un tema complejo y muchas veces invisible: la violencia psicológica. Cuando hablamos de violencia, muchas veces pensamos únicamente en la parte física, en lo físico, en lo que es más evidente, lo que salta a la vista, lo que se ve en las marcas. Pero hay otro tipo de violencia que no siempre se ve a simple vista, que no deja huellas en la piel, pero sí en la forma en la que una persona se percibe a sí misma. En este episodio conoceremos la historia de Sandra, una joven de 21 años, una estudiante con sueños, con metas y una vida que poco a poco se fue viendo afectada por una relación en la que el respeto dejó de existir. Así que te invitamos a escuchar con empatía, sin juicio y con la apertura de entender que cada proceso es diferente. Esta es la historia de Sandra y, como muchas historias, no comenzó con algo evidente. Comenzó con algo que en su momento parecía correcto. Sandra tiene 21 años. Es estudiante, con una vida que desde afuera podría parecer como la de cualquier otra jovencita. Escuela, amistades, planes, sueños en construcción. Pero había algo en su historia que marcaba profundamente su forma de relacionarse con el mundo: la pérdida de su papá. No era una ausencia cualquiera, era un vacío que no solo dolía, también dejaba preguntas y necesidades emocionales y una sensación consciente de que algo falta. Porque cuando alguien tan importante se va, no solamente se pierde a esa persona, se pierde el apoyo que te daba, la guía, la seguridad, y muchas veces una parte de uno mismo también se pierde. En medio de este proceso, Sandra conoció a alguien. Al principio, como muchas historias, no parecía algo fuera de lo cotidiano, de lo normal, pues era una relación en donde había atención, había cercanía, había esa sensación de compañía que en ciertos momentos de la vida se vuelve indispensable. Y es que cuando alguien llega en un momento de vulnerabilidad, no llega igual, se siente todavía más fuerte, más necesario, más significativo. Sandra comenzó a involucrarse emocionalmente, sin darse cuenta del todo en qué momento dejó de ser solo alguien más para convertirse en alguien importante para ella. Porque no siempre nos damos cuenta cuando algo empieza a tomar demasiado espacio en nuestra vida. A veces sucede de una forma silenciosa. Lo que para ella era compañía también comenzaba a convertirse en dependencia emocional, pero en ese momento no se veía así. Sentía cariño, sentía el apoyo, como alguien más estaba ahí cuando más lo necesitaba. Y eso hacía todo más difícil de cuestionar. Sandra misma lo expresa desde esa parte tanto honesta como vulnerable. Yo sentía que lo necesitaba, porque estaba pasando por algo muy fuerte. En ese punto, la relación no se percibía como dañina. No había una alerta clara. No había algo que gritara: esto está mal. Pero muchas veces la violencia psicológica no comienza con gritos, comienza con pequeños cambios, con actitudes que incomodan, pero que se justifican, con comentarios que duelen, pero se minimizan. Y así, poco a poco, lo que parecía una relación de apoyo empezó a transformarse en algo distinto, algo que Sandra no identificó de inmediato, algo que se fue construyendo sin hacer ruido, porque el problema no siempre es cómo empieza la relación, sino en lo que se va convirtiendo a través del tiempo. Con el tiempo, lo que Sandra había idealizado empezó a romperse, no de golpe, sino poco a poco. Las primeras señales no fueron claras, pero sí constantes.
detalles que le incomodaban, que eran sospechosos, actitudes que no coincidían con lo que ella esperaba de una relación. Y bueno, entre esto podemos mencionar la falta de sinceridad, distancia, cambios en la forma de actuar. Ella dice, me ocultaba cosas, no me daba seguridad. Y cuando no hay claridad, la mente solita empieza a llenar los vacíos, con dudas, con suposiciones, pensamientos que no siempre tienen una respuesta, pero que pesan. Sandra comenzó a notar algo que no podía ignorar del todo: la falta de respeto. No era solo una sensación, era algo que se repetía. Infidelidades, mentiras, conductas que rompían cualquier idea de compromiso. Ella dice, él hacía lo que quería, se metía con quien quería. Pero incluso con esas señales, Sandra se quedaba, y aquí aparece una de las partes más complejas de este tipo de relaciones: el apego, del que ya hemos hablado antes. Porque no se trataba solo de lo que él hacía, se trataba de lo que ella sentía, del cariño que le tenía, de esta idealización que le fue formando, de esa necesidad de que la relación funcionara. Ella dice, yo lo idealizaba mucho, le tenía cariño, apego. Y cuando hay apego, cuestionar se vuelve más difícil. Irse también, aún más. Sandra lo sabía. Sabía que algo no estaba bien, pero también sentía que no podía salir de ahí. Comenta también, yo sabía que dependía de él, no me creía capaz de mí misma. Esa idea comenzó a instalarse poco a poco, no como algo evidente, sino como una creencia silenciosa. La relación ya no era solamente una relación, se había convertido en un espacio donde Sandra empezó a perderse. Las faltas de respeto dejaron de ser excepciones y se volvieron rutina. Comentarios que la lastimaban, palabras que la disminuían, acciones que cruzaban los límites. Él me decía que no valía nada, que nunca iba a poder terminar mi carrera. Y bueno, con ese tipo de palabras, no son palabras que se quedan solo en el momento, sino que la mente las toma y las repite y las interioriza. Y bueno, la forma en que Sandra se veía a sí misma empezó a cambiar por esto mismo. Pero la violencia no se quedó solo en lo psicológico, también hubo agresiones físicas. Hubo una vez que me rompió el labio. Y aún así, Sandra se quedaba, porque cuando la violencia se normaliza, deja de verse como algo que debería detenerse, se empieza a justificar. Yo pensaba que él era así porque no tuvo un padre, que no sabía respetar. Así este pensamiento Sandra lo traía cuando algo de este estilo pasaba. En lugar de alejarse, intentaba entender, darle una explicación a por qué se comportaba así. Intentaba sostener algo que desde hacía tiempo ya no era sano. En medio de todo eso, hubo una pérdida, una de las más fuertes que puede vivir una persona, la pérdida de un bebé. Para Sandra, en ese momento, fue profundamente doloroso, no solo por lo que significaba la pérdida en sí, sino por lo que esperaba de esa relación. Ella pensaba que en ese momento él estaría ahí, que las cosas cambiarían, que habría un compromiso real, pero no fue así. Aún así, él me engañaba. Ese momento no solamente marcó una ruptura emocional, también dejó al descubierto algo que ya estaba presente. La falta de respeto no iba a cambiar, pero salir seguía siendo difícil, como si estuviera encadenada con grilletes a esa relación. Porque la relación no solo estaba sostenida por lo que pasaba en el presente, sino por todo lo que Sandra había invertido emocionalmente. El cariño, la esperanza y también el miedo. Miedo a soltar, miedo a no poder sola, miedo a empezar de nuevo. Así, Sandra fue normalizando lo que nunca debió ser normal, hasta que el desgaste empezó a ser incluso más fuerte que el apego, porque llega un punto en el que quedarse duele más que irse. Hay algo que muchas veces no se dice lo suficiente. Salir de una relación dañina no ocurre de un día para otro. No es una decisión impulsiva, es un proceso. Un proceso lleno de intentos, de dudas, de ganas de regresar y de volver a intentar salir. En el caso de Sandra, esta relación no duró semanas, duró 5 años, en los que en más de una ocasión intentó irse, pero siempre había algo que la hacía quedarse. Dígase la costumbre, el apego, la esperanza de que las cosas cambiarían. Trataba de dejarlo, pero volvía. Y cuando alguien vuelve constantemente, también vuelve la duda. ¿Y si ahora sí cambia? ¿Y si esta vez es diferente? ¿Y si puedo hacer que funcione? Pero hay un punto en el que esas preguntas dejan de sostener la relación. Y a ese punto llegó Sandra.
No fue un momento específico, no fue un solo evento, fue el cansancio acumulado, el darse cuenta de que la historia se repetía, que las promesas no cambiaban nada, que el respeto nunca llegaba. Ya estaba harta. Ya no quería lo mismo. Esta claridad que nos dice, que nos comenta, aunque le fue difícil, también le fue muy necesaria. Sandra comenzó a ver su realidad sin justificarla, sin idealizar, y entendió algo importante, que no había un compromiso real. Ni siquiera había una base clara de la relación. Ella nos dice también, nunca me pidió que fuéramos novios. Esa frase resume muchísimo más de lo que parece, porque cuando esa relación no tiene claridad, tampoco tiene estabilidad. Y fue ahí donde tomó una decisión que no fue fácil, pero sí necesaria. Yo decidí por mi cuenta terminar con él. Después de 5 años. Pero terminar no significa que todo se empieza a acomodar automáticamente. Porque cuando una relación deja una huella, y una tan profunda, también deja emociones. En el caso de Sandra, el proceso apenas comenzaba. Nos comparte que me ha costado demasiado. Han sido semanas difíciles, con ansiedad, con momentos de ira, con impulsos que a veces regresan. Porque como lo hemos visto, sanar no es algo lineal. Hay días buenos y días en los que todo pesa más. Ella misma lo dice. Hay días donde me siento bien y hay días donde me siento mal. Pero incluso en medio de ese proceso hay algo que ya cambió, la conciencia. Sandra ya no se siente atada. Ya me siento libre. Ya no estoy con una persona que no me valoraba, comentó. Esa libertad no borra lo vivido, para nada, pero sí abre una nueva posibilidad. Poco a poco ha comenzado a reconstruirse, a retomar hábitos, enfocarse en su carrera, a buscar herramientas para mejorar su autoestima. Ella dice con toda seguridad, quiero cambiar para bien. Y aunque el proceso es reciente, ya hay una intención muy clara, priorizarse. Después de todo lo que vivió, Sandra entendió algo fundamental. Uno debe sanar primero para poder estar en una relación. Les diría que no tengan miedo de hacer lo que les gusta, que siempre sean capaces de sí mismos, que den prioridad a lo que importa, que no se dejen pisotear por los demás. Y ya, por ejemplo, ahorita hay mayor información que protege a la mujer, más normas. Pues me gustaría que recordaran a esa persona que se sintió segura de platicar su problema. A veces salir no significa que todo esté bien, pero sí significa que algo comenzó a cambiar. Bueno, y ahora vamos a recibir nuevamente al psicólogo Braulio Angulo, que nos va a ampliar los conocimientos sobre este tema. Muy bien, pues muchas gracias nuevamente para grabar esta información, comentarla y sobre todo lo de la violencia psicológica, que es un tema pues ahora muy presente en las diferentes generaciones de personas, y diferentes formas de manifestarse en las relaciones interpersonales. Especialmente en el caso que se presenta de Sandra, es efectivamente una relación de noviazgo de pareja, que es lo que más se visibiliza, es lo que más se ve de manera común. Sin embargo, sabemos que hay violencia psicológica de parte de los padres hacia los hijos, de parte de los hermanos hacia hermanos, de parte de, entre comillas, amigos a amigas. Y bueno, todo eso es en cuanto se utilizan términos, conceptos que maltratan a la persona, que maltratan especialmente la autoestima de la persona, ¿no? Y casi siempre después de una violencia psicológica, pues puede venir una violencia física, que es algo, bueno, las dos cosas son muy graves, pero casi siempre va aunado, ¿no? Y entonces tenemos ejemplos muy graves en nuestro país, lamentablemente, y no solamente en nuestro país, pero en el mundo también, pero en nuestro país, el hecho de la gran cantidad de violencia que se ejerce y que lamentablemente termina en el asesinato de la persona, ¿no? Hace 2 años el INEGI publicó una cifra que siempre me sigue alarmando, de que decía que en este país normalmente se asesinaban a 11 mujeres cada día. Entonces es una cantidad muy grande. A lo mejor no sé si se equivocaron en la cifra, yo sigo pensando en eso, pero eso manifiesta lo grave de la situación. Y esta violencia psicológica pues viene efectivamente porque creo que de parte en el caso de la parte del hombre hacia la mujer, porque creo que los hombres todavía no aceptan esa igualdad de género, a pesar de lo que se está difundiendo, de lo que se está diciendo, todo lo que queda del machismo, que es un ejercer el poder sobre los demás, pues se manifiesta efectivamente en esta violencia psicológica.
¿Quiénes son las personas que se dejan hacer violencia psicológica? Personas que ya traen un cierto historial de su vida de familia, de niñez, que normalmente eran menospreciados, no eran valorados como tal, o eran etiquetadas, hablando en el caso de las mujeres, etiquetadas como personas con dificultades para salir adelante, como personas que no se iban a poder realizar. Y entonces, bueno, pues al final de cuentas, en su condición de vida, consideran que no son capaces de poner un alto a estas situaciones. Al principio a lo mejor no era posible hacerlo porque era de parte de los padres o de un adulto, del tutor, pero ahora que se encuentran en una igualdad de edad, a veces con la pareja, de todas maneras les cuesta mucho trabajo poner un límite porque consideran que no van a poder tener otra opción de relación, o simplemente se sienten víctimas, pero a la vez se sienten sobre todo culpables de que ellas son las que generan esta violencia. Hace unos días vi el caso de una compañera que normalmente pues recibe violencia de parte de un familiar, e incluso llega hasta la situación del abuso sexual, y entonces ella dice que ¿cuál es el problema? Pues dice: me siento culpable de lo que sucedió, porque normalmente el victimador hace culpable a la persona, y la persona, ante su problema de autoestima, se siente de esa manera. En el caso de Sandra, pues logra, como decimos ahora, empoderarse, tomar su autoestima y empezar a valorar su vida, su persona, y ver, como se dice ahora cotidianamente, que es, al darse la violencia, pues es una relación tóxica, porque debe ser una relación de igualdad, de respeto, de inclusión, de aceptación, y la persona, cuando realmente considera que no está siendo aceptada, pues lo mejor es poner una distancia saludable, poner un límite, separarse de esa relación, porque en otro lado podrá construir relaciones mucho más saludables y en todo caso más positivas, en las que se le pueda valorar como tal. Entonces, en verdad que en el caso que se presenta es un ejemplo, aunque le costó un poco de trabajo llegar a estas conclusiones, pero finalmente lo pudo resolver, y eso es lo que tendría que hacerse, ¿no? Y entonces, bajo la información que ustedes están difundiendo, yo creo que muchas personas que están recibiendo violencia psicológica, vuelvo a decir, no solamente en el caso de la relación de pareja, sino en la familia, pues deben de poner un límite, porque finalmente destruye la vida de la persona, destruye, como lo dijéramos tradicionalmente, el alma de la persona, el espíritu, su psicología es destruida como tal, ¿no? Hablando en cierta forma en estos conceptos tradicionales, pero es una forma efectivamente de visualizarlo en cuanto al daño que se genera en el individuo, en la persona como tal. Muchas gracias. Muchas gracias por sus aportaciones, maestro Braulio Angulo. Y ahora vamos con las recomendaciones que les tengo preparadas. Hoy queremos compartirte algunas recomendaciones que no buscan explicarte qué hacer, sino acompañarte a entender lo que muchas veces se siente, pero no se nombra. Hoy traemos una recomendación muy importante para este tema. Ya no seas codependiente de Melody Beattie, autora especializada en relaciones emocionales y procesos de dependencia. Este libro habla de algo muy presente en la historia de Sandra: la codependencia. Explica cómo en muchas relaciones una persona puede llegar a enfocarse tanto en el otro que deja de escucharse a sí mismo. Cómo se empieza a justificar lo injustificable. Cómo se intenta entender al otro incluso cuando hay daño. Y cómo poco a poco se pierde el límite entre el amor y el sacrificio constante. Lo más valioso de este libro es que no juzga. Más bien ayuda a entender por qué es tan difícil irse y cómo empezar a reconstruir. Para la recomendación de película, tomando en cuenta a un público juvenil, una historia que refleja muy bien este tipo de dinámicas es It Ends With Us, o en español, Romper el Círculo. La película muestra cómo una relación puede comenzar desde el cariño, pero transformarse poco a poco en un espacio donde aparece el control, la manipulación y la violencia. Algo muy importante que plantea esto es que las personas no siempre se quedan porque quieren sufrir, se quedan porque hay emociones, historia, apego y esperanza. Porque romper ese vínculo no es solo decir me voy, es enfrentar todo lo que se siente al hacerlo. Es difícil dejar a alguien cuando se está convencido de que puedes hacer algo para arreglarlo, pero no siempre se puede salvar una relación, pero sí actuar antes de que la relación te destruya a ti. En la música, una canción que conecta profundamente con la experiencia es
Pretending de Alec Benjamin. Habla de lo que se siente seguir en una relación donde todo parece estar bien, pero en realidad ya no lo está. De ese momento en el que se sigue sosteniendo algo, aunque por dentro todo se esté rompiendo. De fingir que nada pasa cuando en realidad hay dolor, confusión y desgaste. Y eso es algo muy común en la violencia psicológica. No siempre se ve desde afuera, pero por dentro es muy real. O como lo expresa Alec, todos lo ven desde afuera, pero para quienes lo viven, es una verdad que cuesta aceptar. Y ahora quiero recomendar ampliamente una canción en español del grupo Vetusta Morla, Catedrales. Esta bella canción representa otra parte del proceso, la reconstrucción. Habla de dejar ir, de aceptar lo que fue y de empezar a construir algo nuevo desde lo que queda. No desde la perfección, no desde todo está bien, sino desde la conciencia, desde entender que hay cosas que no se pueden cambiar, pero sí se pueden soltar. Y eso conecta mucho con el proceso de Sandra, porque salir de un lugar que te hace daño no borra lo vivido, pero sí abre la posibilidad de empezar de nuevo. Catedrales es una canción que puede acompañar cuando menos te lo esperas. Su letra como poesía puede ser abstracta y no terminar de comprender de qué se habla. Eso hasta que no escuchas la canción con la cabeza, sino con los sentimientos. Es ahí que te das cuenta de su magia. Cuando te ves atravesando umbrales que no te sentías capaz. Cuando algo terminó y tomas un nuevo camino. Justo en ese momento, la canción hace clic y te das cuenta de que puedes cortar tus ataduras y volar, de lo liberador que es soltar lo que te pesa, y ese camino puede estar lleno de incertidumbre, pero también de nuevas experiencias. Y al final, todas estas recomendaciones nos llevan a algo muy importante, que el amor no debería doler de forma constante, que no debería implicar perderte ni dejar de ser tú, y que reconocer que algo no está bien no es exagerar. Es empezar a escucharte, porque a veces el primer paso para sanar no es tener todas las respuestas, es dejar de justificar lo que duele y empezar a preguntarte, ¿esto me hace bien? Y si no, tener el valor poco a poco de cambiar. Espero les hayan gustado las recomendaciones de este capítulo. Y bueno, retomando la historia de Sandra, nos deja ver algo importante. La violencia no siempre empieza con golpes. Muchas veces comienza con palabras, con actitudes y con pequeñas acciones que al inicio pueden parecer normales. Pero comentarios como no sirves para nada, nunca vas a lograrlo, sin mí no eres nadie, son frases que dejan marcas invisibles, pero que poco a poco van dañando la autoestima. Eso es violencia psicológica. Y uno de los mayores problemas es que suele normalizarse, porque no siempre se reconoce como violencia. A veces se justifica. Es que tuvo una vida difícil, es que no sabe cómo amar, es que va a cambiar. Exactamente como lo vivió Sandra. Cuando una persona empieza a justificar constantemente las acciones del otro, es una señal importante de alerta. La violencia psicológica también puede verse en control sobre lo que haces o con quién estás, con la manipulación emocional, con los celos constantes, con la falta de respeto. También podría verse en las mentiras repetidas y claro, en la invalidación de las emociones. Y algo clave, no siempre es evidente desde el inicio. Se construye poco a poco hasta que un día ya empieza a formar parte de la relación esta violencia. Otro punto importantísimo es el apego, porque muchas veces no se trata de por qué se queda, sino por qué es tan difícil que yo me vaya. El apego emocional puede hacer que una persona tolere situaciones que desde afuera se ven inaceptables. El apego se puede mezclar el cariño con el dolor, la costumbre con la dependencia y la esperanza con la realidad. Y eso genera confusión. Por eso, salir de una relación así no es tan sencillo como solo decirlo. Implica romper ciclos, cuestionar nuestras propias creencias y reconstruir la forma en que una persona se ve a sí misma. También es importante hablar del impacto. La violencia psicológica puede generar tanto baja autoestima, ansiedad, cambios en el estado de ánimo, aislamiento y dudas constantes sobre uno mismo. E incluso podemos ver cambios físicos como los que mencionaba Sandra, porque lo emocional también se llega a reflejar en el cuerpo. Por eso reconocer estas señales a tiempo es tan importante. Y si ya estás
en una situación así, saber que no estás solo. Buscar ayuda profesional puede hacer una gran diferencia. Hablar con alguien, pedir apoyo, dejar de guardar lo que nos duele, porque ninguna relación debería hacer sentir menos. Entender esto no solo cambia la forma en la que vemos una relación, también cambia la forma en la que nos vemos a nosotros mismos. Y algo que dijo Sandra que queda muy presente es: primero hay que sanar para poder estar en una relación. Y sí, porque si no sanamos, a veces repetimos, patrones, repetimos dinámicas, repetimos la forma de relacionarnos que nos lastima. Por eso este tipo de historias son tan importantes. Historias como la de Sandra no son fáciles de escuchar, pero son necesarias, porque nos recuerdan que la violencia no es siempre evidente y que muchas veces se esconde en lo cotidiano. También nos recuerdan algo muy importante, que siempre es posible salir, reconstruirse y volver a empezar. Pero no hay que hacerlo todos solos. Buscar ayuda profesional no es exagerar, no es una debilidad, es un acto de cuidado. Hablar con un psicólogo, apoyarse en amigos, en familia, eso puede marcar la diferencia entre quedarse en el mismo lugar o empezar ese proceso de cambio. Si algo de esta historia resonó contigo, tómalo como una señal. Una invitación a mirarte con más cuidado, a cuestionar lo que duele y a buscar espacios donde puedas sentirte mejor, más seguro. Porque de eso se trata este podcast, de abrir conversaciones, de nombrar lo que muchas veces se calla y de recordarte que no tienes que cargar con todo tú solo. Gracias por acompañarnos en este episodio de No Todo Está Bien y Está Bien. Recuerden, yo soy Ingrid Morales y los invitamos a escuchar los demás capítulos, a compartir este contenido con alguien que lo necesite y a seguir formando parte de este espacio. Nos escuchamos en el próximo episodio. No Todo Está Bien y Está Bien es un espacio creado con el corazón por Ana Paula López, Alexia Pairó e Ingrid Morales. Este proyecto cuenta con el respaldo del rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narváez Osorio, de la directora de la División Académica de Educación y Artes, Telma Leticia Ruiz Becerra, y del director de Comunicación Social, Juan José Padilla Herrera. Gracias a nuestros profesores Erasmo Marín Villegas y Dione Cano Lan, a Lázaro Palma Salaya, responsable de Innovación Tecnológica, y con mucho cariño a los psicólogos Raúl Ferreiro Pairó, Braulio Angulo Arjona, Claudia Trejo y Vanelli Escalante, por compartir su conocimiento, su tiempo y su sensibilidad. Y sobre todo, gracias a ti, por escucharnos, porque cada palabra y cada silencio cobran sentido en ti. Nos despedimos por ahora, pero recuerda siempre, no todo está bien y está bien. Síguenos en nuestras redes sociales como @notodoestabien, y está bien. Porque hablarlo también es sanar. Hay veces en las que el mayor obstáculo eres tú misma. No te pierdas el próximo episodio de No Todo Está Bien y Está Bien. Cuando estaba llegando a la cima, yo solita me derrumbé. La historia de Susana y su lucha contra el autosabotaje. Porque hablarlo también es sanar.